Saludos hermanos y amigos, mi nombre es Jonathan Morales y en esta oportunidad estaremos estudiando un tema muy interesante que es sobre la trompeta bíblica o shofar. ¿Qué es el shofar? El shofar es un precioso instrumento de alabanza y adoración a nuestro Dios. En los últimos tiempos el shofar ha sido introducido en los círculos carismáticos cristianos y hasta el día de hoy mucha gente se pregunta qué es este instrumento, por qué, cuándo se debe sonar, y esto es lo que estaremos aprendiendo en este video. Así que empezaremos con nuestra clase del día de hoy. El shofar. El shofar no es ni más ni menos que un cuerno de carnero. El cuerno de carnero es mencionado 72 veces y el sonido de trompeta es mencionado en toda la Biblia 125 veces. Cuando algo se menciona tantas veces en la escritura es porque es importante, algo es importante para nosotros. Dios nos quiere decir algo. El sonido de trompeta está siempre relacionado con eventos de gran trascendencia en donde Dios interviene directamente en la historia de la humanidad. En los tiempos bíblicos, en particular con su pueblo Israel, que es un recordatorio del pacto que juró Dios a su amigo Abraham. El pueblo israelita tenía dos tipos de trompetas. Las dos trompetas de plata, esto lo encontramos en el libro de Números 10, versos 1 y 2. Y siguió el Señor hablando a Moisés diciendo: hazte dos trompetas de plata, las harás labradas a martillo y te servirán para convocar a la congregación y para dar orden y poner en marcha los campamentos. Lo que representa la plata en la Biblia representa redención, salvación. Y la otra trompeta es esta, que es el shofar. ¿Qué es el shofar? Es un instrumento litúrgico y musical de viento, fabricado con el cuerno de un animal puro, o sea, debe ser de un animal que es kosher, como el carnero, cabra, antílope, se usa el kudú, pero jamás puede ser un cuerno de vaca, porque esto sería una blasfemia delante del Señor. Esto sería un recordatorio de la idolatría que ellos cometieron en el desierto. La trompeta bíblica o shofar es un símbolo sagrado de nuestra redención y de nuestra salvación. Y cada vez que nosotros estamos sonando el shofar, estamos proclamando libertad. Y es como que si nosotros estamos clamando a Dios con un grito de misericordia delante de nuestro Rey. Simbolización del shofar. El sonido del shofar es como la voz misma de Dios. Este patrón lo encontramos primeramente en Éxodo 19, 16, y en Apocalipsis 1, 10 y también en el capítulo 4 y 1. En Apocalipsis 19, 16 dice que la voz del Señor era como una voz de trompeta. Estamos hablando cuando Moisés sube al monte Sinaí y tiene un encuentro con el Señor. La palabra shofar en la Biblia denota poder. ¿Por qué? Porque es allí en el cuerno del animal donde está la fuerza. Vemos en el Salmo 75, 10 dice: porque y quebraré todos los cuernos de los pecadores, los cuernos del justo serán ensalzados. Esta escritura la encontramos en el Salmo 75, 10. Esta versión que leí es de la Reina Valera de 1909. En el Salmo 132, 17 también se menciona la palabra cuerno. Allí haré reverdecer el cuerno de David. He prevenido lámpara a mi ungido.
aquel día yo haré brotar un cuerno a la casa de Israel, y a ti te permitiré abrir la boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Yahweh. Ezequiel 26:21. Leí la Biblia de Jerusalén. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Esta escritura la encontramos en Lucas 1:69. Otro símbolo del shofar es el sacrificio de Abraham. En hebreo se conoce con el nombre de Akidá. Vemos que Abraham tenía una gran fe, y la cual se demostró por medio de su obediencia. La fe en el trasfondo hebraico es sencillamente obediencia, como cuando usted le dice a su hijo: hijo, ve y tira la basura. Su hijo no va a argumentar con usted, sino él simplemente obedece. Y eso fue exactamente lo que hizo Abraham. Abraham tenía una gran emuná. Dios le dijo que le ofreciera a su hijo, y eso fue exactamente lo que él hizo. El sacrificio de su hijo Isaac, ofrecido en el monte Moría, eso es lo que nos recuerda la Akidá. Y Abraham tenía tanta fe en Dios que él estaba seguro que el Señor tenía el poder para levantarlo de los muertos. Y esto es una bella figura del sacrificio de Yeshua, de Jesús, en la cruz del Calvario, en donde Él ofreció su vida voluntariamente como sacrificio expiatorio por todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. Ese carnero también, ese carnero con sus cuernos trabados en el zarzal, también es otra bella figura del sacrificio que Dios proveyó para sí mismo en la obra expiatoria de Yeshua. O sea, es otra figura más que nosotros vemos. Es algo preciosísimo, porque la Akidá o el sacrificio de Abraham no apuntaba a otra cosa que al Calvario, lo que Jesús vendría a hacer por nosotros. El sonido del shofar es un sonido de garantía de la victoria del Señor sobre Satanás, y es por eso que él odia tanto el sonido del shofar, que cada vez que él lo escucha, él es confundido, porque sabe que su fin está cada vez más cerca. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Aquí se nos dice en esta escritura que el Señor ya avergonzó al diablo públicamente, Satanás. Él ya está vencido. Ya está vencido Satanás y la muerte. El Señor ya triunfó. También el shofar tiene otra simbología hermosísima. Representa nuestra voluntad rendida delante de Dios. Más adelante vamos a ver más shofares aquí en esta mesa. Vemos que el shofar es un instrumento curvo, lo cual representa que nosotros nos estamos humillando delante de nuestro Rey, nuestro Hacedor. Y esto es algo mandatorio. El Señor nos llama a que nosotros nos humillemos delante de Él. La trompeta bíblica es un instrumento muy especial que fue creado por Dios mismo, el cual es hecho de un cuerno natural de un animal. Y en su manufactura se llevan los siguientes pasos, y nosotros podemos aprender muchas cosas de ello. El cuerno se pone a una alta presión usando el calor y los golpes para que así se pueda agujerar y hacer la boquilla. O sea, esta es la boquilla que es donde se soplará, por donde se soplará este cuerno. Y vemos la analogía en nuestras propias vidas, que el Señor usa los problemas de esta vida, los golpes de la vida que la vida nos da, para que nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente. Vemos la analogía en una manera práctica. Y luego de que el shofar es agujerado,
se limpia otra vez, porque el shofar es un hueso que tiene mucha carne y sangre y debe ser limpiado. Igual que nosotros cuando venimos delante del Señor tenemos muchas cosas que a Él no le agrada, y lo primero que el Señor empieza a hacer en nuestras vidas es empezar a quitar toda esa suciedad, ese odio, ese rencor, esa amargura. El Señor viene y empieza a limpiarnos por dentro, y ese es un trabajo que solamente el Señor puede hacer en nuestras vidas. Y luego de que el shofar ha sido agujerado, se tiene que limpiar nuevamente, y se empieza a entonar el shofar. Y esto es algo que solo el maestro, el craftsman, puede hacer. Y ya por último, se empieza a trabajar en la estética exterior del shofar. Y también aquí vemos otra lección para nuestras vidas, de que el shofar se empieza a limpiar de adentro hacia afuera. Es igual como nuestras vidas. El Señor nos limpia primeramente de adentro hacia afuera, y no de afuera hacia adentro. Y vemos que cada shofar es único, con su color y su sonido muy particular, al igual que usted y yo, con nuestros dones particulares, y somos útiles en la mano de Dios. Pero este shofar por sí mismo no sirve, necesita del soplo de Dios. Igual nosotros necesitamos el soplo del Señor en nuestras vidas, para que el Señor nos use y seamos algo bello y precioso entre sus manos. Ahora pasamos al otro punto, que es el shofar y su uso en los tiempos bíblicos. El shofar se usaba para reunir a la congregación, para dar la orden de poner al pueblo en marcha. Se usaba cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, porque Dios se acordaba de que Él había hecho un pacto con su amigo Abraham, y es donde Él les daba la victoria. Y también eso tiene un aspecto práctico para nuestras vidas el día de hoy, porque nosotros estamos peleando interiormente, espiritualmente, y cuando nosotros clamamos a Dios por medio de la oración, que es como que si fuera un shofar, Dios nos oye y Dios nos socorre y nos ayuda en el tiempo de nuestra aflicción. También el shofar se sonaba durante la luna nueva y los días de fiestas. El día bíblico es de tarde a tarde, de 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Y el día de fiestas, o sea, en hebreo la palabra es Moadim, los Moadim del Señor. Sabemos que habían 3 que eran obligatorios cuando el pueblo iba y hacía una peregrinación, que era para la Pascua, para la fiesta de las cosechas y para la fiesta de los tabernáculos. También se tenía una fiesta especial donde se hacía sonar la trompeta, que era Yom Teruah. También en el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestra paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor, vuestro Dios. El shofar también en los tiempos bíblicos se sonaba en la coronación de un rey. Era una transición de poder. Vemos aquí en 1 de Reyes 1:19 que se sonó cuando Salomón tomó el reinado de Israel. Y también vemos en el Salmo 98:6 que el Señor es nuestro rey, y por eso también es que sonamos la trompeta y nos gozamos delante de nuestro rey. También se tenía en los tiempos bíblicos un cuerno especial, era como un recipiente, y ahí se almacenaba el aceite de la unción, y con eso se ungía a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. También vemos que el shofar en los tiempos bíblicos se sonaba en ocasiones muy especiales. En el punto anterior vimos que se sonaba en ciertas celebraciones litúrgicas como Yom Teruah, que es el nombre bíblico, pero ahora en los tiempos modernos se conoce como Rosh Hashanah, que es el nuevo año judío, el nuevo año religioso para el pueblo de Dios. Y se hace sonar la trompeta 100 veces. ¿Qué es Yom Kippur?
es cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo a hacer expiación por todos los pecados del pueblo. Y cuando salía, anunciaba que los pecados del pueblo habían sido perdonados, y entonces era cuando se sonaba la trompeta. También el shofar se sonaba para anunciar la llegada del año del jubileo, proclamando libertad por toda la tierra, porque Dios quería que hubiera justicia en su pueblo. Durante el año del jubileo, las tierras volvían a sus dueños originales, y eso es otra clase más. Pero vemos el año del jubileo cumplir hasta el día de hoy. Vemos en Lucas 4:18 que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando de Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los ciegos, y dar libertad a los cautivos. Y en la última parte dice para pregonar el año agradable del Señor. Ese es el año del Señor que estamos viviendo, en donde esa deuda ya ha sido cancelada. Y el Señor nos llama a que nosotros proclamemos ese año de libertad, que ya vayamos y de una forma simbólica nosotros seamos esa trompeta que Dios esté usando para liberar a mucha gente que está esclavizada por las obras del diablo. Y por último, vemos acá que se sonó en la reconstrucción del primer templo. La escritura nos dice que cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David. Y en los tiempos modernos el shofar se sonó el 7 de junio de 1967, cuando los judíos recapturaron Jerusalén después de más de 2700 años. Y este fue un acontecimiento histórico de gran trascendencia profética, porque Dios prometió que regresarían a su tierra nuevamente y que jamás serían removidos de ella. Vemos que el shofar es un instrumento de alabanza a Dios. Vemos que Dios reveló al rey David todos los fundamentos de lo que es la alabanza a Dios. Es por ello que ya no se mencionan en el Nuevo Testamento, porque ya está el cimiento, el fundamento ya ha sido establecido. Y vemos en el Salmo 150 que el shofar es el primer instrumento que se menciona. El shofar se suena durante la aclamación. Nuestra alabanza, al igual que nuestra adoración y la oración a Dios, es un arma de guerra. Vemos en 2 de Crónicas 20 que el rey Josafat entendía el poder de la alabanza, y se viene una emboscada en contra de ellos, y lo que este rey hace es de que reúne a los levitas, y ellos empiezan a cantar delante de Dios, y suenan las trompetas y Dios les da victoria. La música es muy poderosa, tiene mucha influencia sobre las personas. Y si la música está llena de palabras de Dios, llena de poder de Dios, va a ser muy eficaz en las personas, y nos va a ayudar. Es un arma de guerra que tenemos y que tenemos que saber usar. Y el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Vemos también que es un instrumento de oración en Crónicas 29-28. Un instrumento que era tocado exclusivamente por los sacerdotes. Pero ahora en el nuevo pacto nosotros vemos que Pedro en una de sus cartas nos dice que nosotros somos el pueblo de Dios, somos real sacerdocio, somos nación santa, que somos reyes y sacerdotes. Es decir, que ahora nosotros también podemos tocar esa trompeta. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y símbolos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo: ciertamente eres bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa del Señor se llenó de una nube. Y la razón por la que el shofar ha sido
ha venido a ser un tanto, por decirlo así, popular en estos últimos días, es de que el shofar es un catalizador de la presencia del Señor. Cada vez que nosotros empezamos a tocar el shofar en nuestras reuniones, Dios es fiel y la presencia del Señor va a descender y nuestros servicios van a ser muy bendecidos. Las implicaciones proféticas de shofar. Vemos que David profetizó muchas cosas sobre Jesús el Mesías. En el Salmo 47:5 él profetizó y dijo, subió Dios con júbilo, el Señor con voz de trompeta. Vemos el fundamento que ha sido establecido en Salmos 47:5 y vemos su cumplimiento en Hechos 1:11, en donde el Señor ascendió al cielo a sonar de la trompeta y Él asimismo vendrá. También otra de las implicaciones proféticas de shofar es la redención final de Israel. Esto lo vemos en Isaías 27:13, en donde el Señor los va a recoger de todas partes del mundo, de los 4 puntos cardinales. El shofar también nos recuerda del día del Señor. Esto lo vemos en Joel 2:1. Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Nos recuerda el día de juicio, el día de la ira de Dios, el día grande y temible del Señor, como lo expresa Sofonías. Dios mismo tocará ese gran shofar. En Zacarías 9:14 tomará lugar la reunión de los escogidos y grandes acontecimientos escatológicos. Dentro de ellos la segunda venida del Mesías. Esto lo vemos esto lo encontramos en Zacarías 9:14, en 1 Tesalonicenses 4:16 y en 1 Corintios 15:52. Es una serie de eventos que toman lugar al mismo tiempo. El primer evento va a ser la parucía o la segunda venida del Señor. Entonces va a tomar lugar la resurrección de los muertos. Ocurre el arrebatamiento en el aire, cuando todos los escogidos, los del Señor, los recibimos en el aire. Vamos a recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:16 nos dice que el Señor vendrá con voz de mando y con trompeta de Dios, y lo recibiremos en el aire, y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos transformados de corruptible a incorruptible. Aspectos prácticos del shofar. La pregunta más obvia es ¿cómo se suena el shofar? Eso es lo que todos se preguntan. ¿Cómo puedo seleccionar un shofar que yo pueda sonar? Cosas como estas vamos a estar tratando en este último punto. ¿Cómo se suena el shofar? Hay 2 técnicas que se usan para sonar el shofar. Yo probé la primera, la intenté muchas veces, una y otra vez, y hasta después de 3 meses finalmente pude hacer sonar un shofar. Batallé bastante para aprender. La primera técnica es con el labio de enfrente, pero si a usted no se acomoda con esa técnica, puede utilizar la segunda técnica, que es a un lado del labio. La primera técnica, que es sonar el shofar enfrente con su labio frontal, es como si uno estuviera sonando la trompeta. A mucha gente se le hace más fácil de esa forma, mientras que a otros no. A mí nunca he podido sonarlo así hasta el día de hoy, pero sí, cuando me puse el shofar de lado, inmediatamente lo pude sonar. Esas son las 2 técnicas que se usan para sonar el shofar. ¿Cuándo se suena el shofar? Esto es meramente subjetivo, es decir, está en la persona, pero cuando sea el momento más pertinente para hacerlo. El shofar es un arma de guerra, la cual se debe usar eficazmente en nuestros servicios, especialmente en los servicios de oración e intercesión, en los cuales hay un momento apropiado para sonarlo. Usamos la frase el momentum, como en el básquetbol.
que hay un cierto periodo de tiempo en el cual los jugadores tienen que meter una canasta para que el equipo gane. Y nosotros estamos en una guerra y hay momentos que son claves, determinantes, y la persona que esté sonando la trompeta debe ser sensible a la voz de Dios. Y así que se debe sonar en el momento más apropiado y que vaya a ser de bendición. Una cosa que tiene el shofar es de que apesta bien feo, y si uno lo suena en un momento inapropiado en frente de personas, entonces en vez de causarles de que los vaya a bendecir, va a ser algo bien apestoso. Y tenemos que tener cuidado con eso, ser muy cautelosos cuando sonar el shofar. Debemos ser guiados por el Señor a la hora de hacerlo, porque todo tiene su significado y todo tiene su momento. ¿Cuáles son los sonidos del shofar y qué significado tienen? Es la siguiente pregunta. Son 4 sonidos básicos. Tenemos el sonido tequía, shevarín, terúa y tequía gadola. Esos son los 4 sonidos básicos. Lo que viene más adelante únicamente son combinaciones de los sonidos, conforme el Espíritu Santo lo va guiando a uno. Eso es lo que uno hace. Ahora el significado de los sonidos. El sonido tequía es un sonido prolongado y su significado es reconocer que Dios es Rey. Y el sonido tequía es más o menos así. Este es el sonido tequía, el cual es un sonido prolongado aproximadamente de 9 segundos. Y significa que nosotros reconocemos que Dios es nuestro Rey. Ahora el siguiente sonido se llama shevarín, significa ser doblegado o roto frente a Dios. Este es un sonido que iguala a un tequía, pero está cortado en 3 partes. Y este sonido suena así. Ese es el sonido shevarín, que son 3 sonidos iguales a un tequía. Ahora el siguiente sonido se llama terúa. Su significado es pedir piedad delante de Dios. Es un grito clamando por la misericordia de Dios, la cual Él prometió a su amigo Abraham y por ende a todos nosotros. Este es el sonido de alarma y es así. Este es el sonido terúa. Son escatos, 9 escatos que igualarían a un tequía. Y el último sonido es el tequía gedolá, que es el toque final. Suena más como una nota alegre y recuerda el gran día cuando el gran shofar será tocado desde el exilio a todo el pueblo de Israel en la venida del Mesías. Esperamos que este video haya sido de gran bendición para todos ustedes, y no olviden, mándenos sus comentarios y esperamos vernos nuevamente. Shalom, que Dios les bendiga.